Hola, buen día. Mi nombre es Elisa Margarita García Valenzuela. Mi matrícula es al 078915. El nombre de la materia es Estructuras de Datos con fecha del 30 de julio del 2022. Hablemos sobre qué es un árbol binario. Un árbol binario se refiere a una estructura de datos que en cada nodo puede llegar a tener grado 2, también llamados hijos. Son muy similares a las listas doblemente enlazadas en el sentido de que tienen dos punteros que apuntan a otros elementos, pero la gran diferencia es que no tienen una estructura lógica de tipo lineal o secuencial, sino ramificada, por ende el nombre de árbol. Los árboles binarios tienen una especial importancia. Las aplicaciones de los árboles binarios son muy variadas, ya que se les puede utilizar para representar una estructura en la cual es posible tomar decisiones con dos opciones en distintos puntos. Los árboles binarios se utilizan frecuentemente para representar conjuntos de datos cuyos elementos se identifican por una clave única. Si el árbol está organizado de tal manera que la clave de cada nodo es mayor que todas las claves su subárbol izquierdo y menor que todas las claves del subárbol derecho, se dice que este árbol es un árbol binario de búsqueda. Recorrer un árbol en preorden consiste en primer lugar examinar el dato del nodo raíz, posteriormente se recorre el subárbol izquierdo en preorden y finalmente se recorre el subárbol derecho en preorden. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en preorden, primero la raíz, luego la parte izquierda y posteriormente la parte derecha. Recorrer un árbol en inorden consiste en primer lugar en recorrer el subárbol izquierdo en inorden, luego se examina el dato del nodo raíz y finalmente se recorre el subárbol derecho en inorden. Esto significa que para cada subárbol se debe conservar el recorrido en inorden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la raíz y posteriormente la parte derecha. Recorrer un árbol en postorden consiste en primer lugar en recorrer el subárbol de izquierdo en postorden, luego se recorre el subárbol derecho en postorden y finalmente se visita el nodo raíz. Esto significa para cada subárbol se debe conservar el recorrido en postorden, es decir, primero se visita la parte izquierda, luego la parte derecha y por último la raíz. Ahora vamos a describir una secuencia que se obtendrá al recorrer el árbol binario utilizando recorrido en preorden. Primero es examinar la raíz, recorrer el subárbol izquierdo en preorden, recorrer el subárbol derecho en preorden. Si queremos un recorrido en postorden, sería recorrer el subárbol izquierdo en postorden, recorrer el subárbol derecho en postorden y examinar la raíz. Y en un recorrido en inorden sería recorrer el subárbol izquierdo en inorden, examinar la raíz y por último recorrer el subárbol derecho en inorden. Esto es todo y muchas gracias.